¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde aparece Andrea Chávez. Le dice que son puros cartuchos quemados la oposición y que pues básicamente Morena marca tendencia y gana elecciones. Veamos de qué se trata y qué nos dice y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Gracias a ti, Brenda, por la invitación. Bienvenida. Bueno, comenzamos hablando de la situación de Morena. ¿Cómo ves a Morena? ¿Cómo está Morena en el Congreso? ¿Hay unión? ¿No hay unión? ¿Cómo ves a Morena, además, como partido? Yo creo que por fin tenemos un instrumento electoral que se constituye como partido en términos formales. Durante mucho tiempo venimos precisamente de un movimiento, el movimiento que funda nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo un gran liderazgo en todas las entidades de la República, y hasta el momento, porque habíamos nacido muy poco antes de ganar la presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, no habíamos tenido la oportunidad de fortalecernos precisamente como instrumento electoral, como partido. ¿Por qué? Porque en el 18, tras ganar de manera avasallante las elecciones, pues muchos de los mejores cuadros del partido se tuvieron que ir a gobierno federal y el proceso, digamos, de fortalecimiento tardó en llegar hacia Morena. Ahora, precisamente, que se abre la posibilidad de que tantas y tantos simpatizantes puedan militar en nuestro partido, vemos pues la organización de una vida interna democrática, de una vida interna incluyente, muy diversa, que sí gana elecciones, pero que también se fortalece como programa y como proyecto alternativo de nación en muchas entidades federativas en donde todavía gobiernan partidos de oposición. Muy contenta de poder haber participado en el último proceso en las asambleas distritales para la elección de los consejeros estatales y por supuesto congresistas nacionales, en donde quedé electa, y además pues muy contenta de ver esta vida del partido. ¿Qué otro partido puede realizar elecciones internas en el exterior, en Estados Unidos, en Francia, en España, que no fuera Morena? Un amplio movimiento que le dio la bienvenida a hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las edades, de todos los estratos sociales, que quieren transformar a nuestro país. Oye, pero hubo muchos actores de la oposición que decían, bueno, es que fue acarreo, bueno, es que ya vieron las trifulcas, bueno, es que la quema de boletas, bueno, pero es que la quema de casillas. Hubo muchos actores políticos que alzaron la mano y que, pues bueno, no vieron esto con buenos ojos, que dijeron, esto podría ser algo que nos está anticipando lo que puede pasar en el 2024. Pues es que es cierto que todavía existen viejas prácticas dentro de la política que han llegado a nuestro partido, digamos, en términos minoritarios. Es cierto que todavía traemos arrastrando estas prácticas de acarreo, estas prácticas de compra de voto, estas prácticas de coacción del voto. Sin embargo, hay que revisar el nivel de incidencias, no llega ni a un 5% en la totalidad del proceso. Es decir, los opositores han intentado engrandecer esos pequeños casos que se dieron en las asambleas distritales y llevarlos para tratar de caracterizar a todo el proceso en términos generales, cuando en realidad fueron muy pocos los incidentes, ¿no? Seguimos en la lucha, en el combate contra estas viejas prácticas. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia está resolviendo todas estas incidencias, no se va a permitir que ninguna de ellas quede impune, y entonces seremos ejemplo de cómo podemos abrir un proceso de afiliación, cómo podemos llevar a cabo la vida interna de manera pacífica, castigando, por supuesto, las malas prácticas y echando para adelante. ¿Tiene desde tu perspectiva derecho a la oposición, o más bien de derecho, tiene cara, tiene tema para hablar de esto, del tema de las casillas, de cuestionar el tema electoral? Ha sido un momento de confrontación muy fuerte, ¿no?, entre oposición y Morena. Fíjate que tan importante es nuestro partido que está en la boca de todos los otros partidos opositores. Como ellos no tienen agenda programática, como no han presentado un proyecto alternativo de nación, solamente se enfrascan en estar revisando qué hace el partido mayoritario, ¿no? Morena.
Morena marca tendencia a nivel nacional, Morena sigue ganando elecciones y para nosotras y nosotros los militantes de Morena pues es una buena señal que los opositores estén muy pendientes de nuestro proceso porque saben que seguiremos ganando gubernaturas, porque saben que seguiremos ganando las presidencias de la República, las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales. Es decir, desde mi punto de vista, sí enriquece tener esos comentarios. Quizás la oposición no se da cuenta que nos compran la agenda y que nosotros seguimos marcando los temas de todos los días. Bien, preguntarte acerca de un tema que también ha sido polémico, que ha habido mucha crítica a esta manera de operar. Ha habido incluso el día de ayer Dante Delgado enviaba una carta al presidente López Obrador hablando del tema de la militarización. Hemos visto, en contraparte con esto, hechos violentos en los últimos días en varios puntos de la República Mexicana, quemas de vehículos, quemas de tiendas, de negocios, ataques directos a la población y anunciaba hace poco el presidente esta necesidad de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena. Muchos levantan la mano en el tema de la oposición y dicen que el presidente está haciendo lo que juraba que no iba a hacer, lo que criticaba de Calderón, lo que criticaba de Enrique Peña Nieto y ahora lo está haciendo de una forma máxima, ¿no? Yo creo que la oposición siempre ha tenido un objetivo desde que el presidente tomó protesta en diciembre de 2018 y es querer hacerle ver a la gente que somos iguales, que los de Morena y los de la 4T son iguales a lo que ellos eran, al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, que yo le llamo el PAN naranja, o los otros partidos que son mucho más minoritarios, ¿no? Como el PRD y otros locales. Han perdido, desde mi punto de vista, la posibilidad que les ha dado el pueblo de México de reivindicarse reconociendo sus errores. Me parece a todas luces pues una desfachatez y un cinismo no recordar cómo en los años de Felipe Calderón no solo se sacó a los militares a las calles de los cuarteles, sino que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibía sobornos millonarios de parte del crimen organizado. Es que, y lo decía yo en redes sociales, el problema de la violencia en Guanajuato, en Jalisco, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Baja California, no surgió por generación espontánea. Tiene raíces muy profundas en decisiones que tomaron gobiernos anteriores que fueron erróneas y que además pues partían de la base de la corrupción, como este caso de Genaro García Luna que ya comentaba. Ahora bien, la estrategia que presenta el presidente de la República tiene efectos a mediano y largo plazo. Me refiero a atender las causas estructurales que originan la violencia, es decir, erradicar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, garantizarle al pueblo de México oportunidades laborales que sean distintas a las que brinda el crimen organizado, garantizarles a las y los jóvenes espacios de esparcimiento sano, espacios educativos para que no los coopte el crimen organizado y engrose sus filas, ¿no? Desde luego, esa es una estrategia ambiciosa que apuntala resultados a mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿qué se hace a corto plazo? Nos lo informaban en rueda de prensa distintos integrantes del gabinete, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Gobernación, Don Augusto López Hernández, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el responsable de la Marina y tantos otros funcionarios. Se han desmantelado muchas redes del crimen organizado, se ha afectado directamente a los activos patrimoniales con distintos decomisos que se han dado a lo largo y ancho de la República y naturalmente hay respuestas de parte del crimen organizado en donde pretenden demostrar su fuerza armamentística y su capacidad de generación de violencia, ¿no? Eso lo vimos particularmente en Jalisco, en Guanajuato y en Baja California. En el caso de Chihuahua, en Ciudad Juárez, por supuesto que tuvo consecuencias más aterradoras porque el crimen organizado atentó directamente contra la población civil. Ahora bien, hay que explicar y me quiero detener un poquito en el tema de Ciudad Juárez porque nos ayuda a entender la importancia que tienen las Fuerzas Armadas Federales.
Los atentados que se cometieron en contra de la ciudadanía juarense en distintas tiendas de conveniencia, en gasolineras, en cruces peatonales, pretendían distraer a las Fuerzas Armadas de un conflicto que se estaba llevando a cabo en un centro de reinserción social, el Cerezo número 3 en Ciudad Juárez. Se lleva a cabo un motín contra distintos reos y las fuerzas policiales, municipales y estatales no lo pudieron contener. Fue hasta la llegada del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que se pudo evitar la pérdida de más vidas humanas. ¿Por qué digo esto? Porque las fuerzas de la Guardia Nacional, las fuerzas del Ejército Mexicano duplican, triplican, quintuplican las fuerzas del crimen organizado. No es así con las estatales y las municipales. Por eso se necesita la coordinación de estas fuerzas federales. Ahora bien, el presidente de la República nos plantea una problemática de carácter operativa y también de carácter ética. Yo soy juarense, yo crecí en la guerra del narco. Yo recuerdo haber visto las escenas más terroríficas en mi infancia y adolescencia, en los puentes, en los cruces de camino a la escuela. Yo recuerdo lo que significaba vivir un estado de excepción de facto. Yo recuerdo haber escuchado historias terroríficas. Tuvimos que salir de casa en muchas ocasiones por distintas extorsiones, por distintas amenazas. Yo no podía siquiera salir al parque. Y yo recuerdo cómo con la llegada de la entonces Policía Federal comandada por Genaro García Luna, hubo un incremento de la violencia. Los ciudadanos no nos sentíamos protegidos por esas fuerzas y además cuando llega el Ejército Mexicano, un poco eso se recrudeció. ¿Por qué? Recordarán ustedes que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y si tienes un presidente de la República como Felipe Calderón que ordena la captura de un capo a toda costa sin importar la pérdida de vidas humanas, que ordena la liberación de Plaza porque tienen convenio, contrato, acuerdo con un cártel de la droga, pues naturalmente el ejército, que sabe obedecer, que está en su naturaleza es la disciplina, pues va a atentar en contra de la paz, va a atentar en contra de la armonía dentro de los municipios, dentro de las entidades federativas. ¿Qué pasa? Ahora tienes un presidente de la República como es Andrés Manuel López Obrador, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que protege los derechos humanos, que nunca va a buscar ponerse una medalla con tal de presentar un capo, que busca el bienestar, que antepone la vida por encima de las cosas. Hizo un compromiso con la creación de la Guardia Nacional y está incluido dentro de uno de los transitorios en la reforma constitucional que le dio nacimiento. Este cuerpo de seguridad se va a revisar a 5 años de su constitución para saber cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer para fortalecerlo en la medida en la que vayamos viendo que va funcionando y también ir recortando en la medida en la que vayamos viendo que no va funcionando. Un dato muy importante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene 1 o 2, ya no recuerdo el dato exacto, denuncias por violaciones a derechos humanos en contra de la Guardia Nacional. Esto es increíble porque tiene ya varios años constituida. Además, nos hemos dado cuenta de cómo la Guardia Nacional ha hecho un trabajo extraordinario, como en estados como lo es Michoacán, sin disparar un arma puede detener a cientos de integrantes del crimen organizado. ¿Qué pasa? Hay que, por supuesto, revisar este transitorio, lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados, revisar la iniciativa preferente que seguramente recibiremos para modificar las leyes secundarias y entrar en un debate amplio, generoso, con especialistas en materia de seguridad, con integrantes de la sociedad civil y con población en general, para que nos digan
¿Cómo es que quieren que la Guardia Nacional se fortalezca? La Guardia Nacional tiene una aprobación histórica y por eso necesitamos seguir contando con ella fuerte, con un mando que tome en cuenta el respeto irrestricto a derechos humanos y además con una estrategia de pacificación clara y contundente. Y a ver, no es decir, bueno, si no se aprueba en el Congreso esto, yo voy por decreto presidencial, si me obligan, ¿no?, a estar un poco en los márgenes, en los bordes, ¿no? ¿No sería atentar contra la dignidad del Congreso? Bueno, si no me lo aprueban, yo de todos modos lo voy a hacer. Entonces, ¿dónde queda el papel de ustedes? Mira, las reformas constitucionales requieren de la mayoría calificada de ambas cámaras, luego la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Y la oposición, derivado de una discusión que tuvimos hace un par de meses de la reforma eléctrica que pretendía modificar 3 artículos constitucionales para disminuir los precios de la luz a grandes rasgos, entró en un proceso de negación sistémico generalizado que han nombrado ellos mismos como moratoria constitucional. Es decir, se niegan a discutir cualquier propuesta de reforma constitucional que emane del presidente de la República. Y cuando la oposición, que son votos necesarios para llevar a cabo modificaciones constitucionales, te dice que va a decir que no a todo, el presidente de la República naturalmente tiene que elaborar otra estrategia para dar cumplimiento a las distintas promesas que se presentaron en 2018 ante el pueblo de México. El tema de la Guardia Nacional venía dentro del proyecto de nación que el presidente de la República le presentó a las mexicanas y mexicanos y que 30 millones de ellas y de ellos votaron de manera contundente. El presidente de la República tiene que dar resolución a esas distintas promesas que hizo durante los años y lo va a hacer de todas las formas. Los decretos son perfectamente legales, los decretos están considerados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque luego pareciera ser que lo que se pretende comunicar, particularmente desde la oposición y desde algunos medios de comunicación, es que los decretos son ilegales, que los decretos no están dentro de nuestras leyes, cuando sí es una facultad del titular del Ejecutivo Federal hacer modificaciones a las leyes a través de decretos. Ahora bien, ¿qué estimo yo que va a pasar? Lo que yo estimo es que sí se va a dar una reforma a las leyes, pero no en materia constitucional, sino en materia reglamentaria, para necesitar solamente la mayoría simple, la mayoría absoluta, el 50% más 1 de la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en esta materia, en la revisión de la Guardia Nacional y de su mando. Eso es lo que yo estimo. Estaremos viendo próximamente si eso sucede. El periodo ordinario arranca el 1 de septiembre y seguramente habremos de escuchar mayores aportaciones de parte del presidente de la República en este tema. Y desde tu perspectiva, tú que viviste en un lugar como lo es Juárez, ¿no? Ya nos platicabas este antecedente que tú viviste de violencia y de rodeado de estos efectos del crimen. ¿Tú consideras que va a haber mucha más seguridad si hay presencia o mayor presencia del ejército en algunos estados de la República? Mira, el ejército ya está en las calles. El ejército no está en los cuarteles. El ejército salió a las calles cuando Felipe Calderón, de manera irresponsable, declaró la guerra contra el narco. Y todo este tema inició en el estado de Michoacán con el operativo conjunto Michoacán, siguió el operativo conjunto Tamaulipas, el operativo conjunto Baja California, el operativo conjunto Chihuahua. Curioso, porque en donde se realizaron los operativos conjuntos es donde mayor violencia vimos en esa época, ¿no? Desde ese momento el ejército salió a las calles. No es que el presidente de la República con esta iniciativa lo saque de los cuarteles. El ejército ya está en las calles. Ahora bien, necesitamos regular su conducta, necesitamos regular los protocolos de defensa de la ciudadanía, necesitamos regular los protocolos de defensa de los derechos humanos. Y para ello necesitamos esa discusión que habremos de dar seguramente el próximo periodo ordinario. Pero sí comentarte una cosa, yo sí he sentido un cambio cuando voy en la carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua, de Chihuahua a Parral, de Chihuahua a Cuautla,
Cuauhtémoc, cuando voy camino a Delicias, yo sí siento un cambio, inclusive cuando me para un integrante de la Guardia Nacional en su trato. Yo sí he sentido un cambio inclusive en la manera en la que hace la revisión de las condiciones de seguridad que hay en los poblados. Yo sí he sentido un cambio. Recordarás tú la problemática que se dio en el tema del agua en mi estado. La Guardia Nacional, en lugar de reprimir la movilización, llegó desarmada, porque a igual fuerza tiene que atender, y atendió el tema con profunda dignidad, ¿no? Y yo sí siento ese cambio, aunque sigan siendo militares, ¿eh? Eso es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque durante muchos años ellos tenían la orden de atacar y ahora tienen la orden de defender. Ese es el cambio estructural, y si a mí algo me enchina la piel de este gobierno como juarense, como víctima de la violencia en muchas partes de mi historia, si algo me enchina la piel es saber que el gobierno de la Cuarta Transformación le va a volver o va a dignificar nuevamente al ejército mexicano, que es un cuerpo que tiene que dedicar a cuidar, que se tiene que dedicar a cuidar a nuestra nación. Cuando tú ves los asuntos o los terribles atentados que se llevan a cabo en Jalisco, en Guanajuato, a veces en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California, te das cuenta que la seguridad pública y la seguridad nacional sí van muy de la mano. El ejército mexicano tiene la tarea de proteger al Estado mexicano, y el Estado mexicano nunca se puede ver en peligro de verse justamente rebasado por la fuerza armamentística del crimen organizado. Por eso necesitas al ejército mexicano. Ok, en otro tema, antes de que se nos coma el tiempo, siempre es extenso hablar de este tema, ¿no? Que genera mucho debate. Preguntarte, el tema de Morena. Ya estamos muy próximos, ya sabemos que hay corcholatas, ¿verdad? Ya que la oposición tiene, que Morena también tiene. En el caso de Morena ya están muy claras las corcholatas, ¿no? Hay piso parejo. Han levantado mucho la mano al interior de Morena, Ricardo Monreal, incluso Marcelo Ebrard, diciendo, a ver, aquí haya piso parejo. Si hay piso parejo, ¿qué es lo que se habla en el partido de esto? El presidente de la República lo dijo hace unas cuantas conferencias mañaneras. Quien diga que no hay piso parejo está burlándose del pueblo de México. Jamás, y podemos hacer una revisión exhaustiva de las declaraciones del propio presidente, jamás Andrés Manuel López Obrador se ha decantado por ninguna de las propuestas, ni por el licenciado Adán Augusto López Hernández, ni por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ni por Marcelo Ebrard. Por ninguna de las propuestas se ha decantado. No ha dispuesto a ninguna de las secretarías para ponerse a las órdenes de un proyecto personal que puedan tener estos precandidatos presidenciales. El presidente de la República lo ha dicho, el instrumento de elección de candidaturas de nuestro partido es el método de encuesta, y a quien favorezca la encuesta que se habrá de realizar es quien encabezará la candidatura a la presidencia de la República para 2024. Lo hemos visto una y otra vez, lo acabamos de vivir con el tema de la candidatura en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez siendo la pues ungida por la encuesta, por el sentir del pueblo del Estado de México. Así se seguirá realizando. Como diputada federal, vocera del grupo parlamentario de Morena al interior de la Cámara de Diputados, querida Brenda, sí te puedo comentar que no hemos tenido un solo atisbo de línea. La línea es que no hay línea. Aquí hay que seguir construyendo, hay que seguir fortaleciendo. No podemos regatearle ni un minuto al presidente de la República su ejercicio, no podemos regatear ni un segundo, necesitamos seguir fortaleciendo, y cuando lleguen los plazos, pues ya habremos de entrar en otro proceso de diálogo, en otro proceso de discusión al interior de nuestro partido para saber pues quién será nuestra propuesta en 2024. Lo que sí te puedo comentar es que tenemos propuestas
Y no se acaban en esos 3 nombres, 4 nombres. También están la secretaria de Energía Rocío Nale, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Tenemos propuestas y propuestas y propuestas cuando la oposición solamente ha presentado, pues, lamentablemente, cartuchos quemados. Yo... ¿Con quiénes? ¿Quiénes consideras ya cartuchos quemados? Bueno, vi que levantó la mano Silvano Aureoles con fuertes declaraciones precisamente de sus relaciones con el crimen organizado, habiendo sido titular en el Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán. Vi por ahí a la senadora Beatriz Paredes. He visto a distintos perfiles levantar la mano, ya no sé si la va a querer nuevamente Ricardo Anaya, José Meade, distintos perfiles que no llaman a la ciudadanía. Si yo me permitiera cometer una imprudencia, mi consejo para la oposición sería que nombraran un candidato ciudadano, a nadie que tenga cola que le pisen, si es que quieren tener una propuesta medianamente competitiva, porque todas las encuestas de aprobación posicionan muy por encima de todos los partidos a Morena, independientemente de la candidata o el candidato al que presenten. Oye, es la primera vez en la historia de México que va a ser más competida, digamos, en la historia reciente de México, que va a ser más competida la candidatura que la propia presidencia. A ver, pero decías que, regresando al tema del piso parejo, 2 cosas. Pero Monreal no está ya como lastimado con los de Morena, es decir, ya no lo invitan luego a ciertas reuniones, él ya está muy en desacuerdo con muchas cosas. ¿Eso no va a fracturar a Morena al momento de elegir candidato? Mira, el senador Ricardo Monreal es, al final del día, pues el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, y ha sido protagonista de muchas transformaciones que ha visto el país. Ahora bien, en esta cosa de la búsqueda de la candidatura, pues han habido dolores distintos, no solo de parte de él, sino de parte de algunos otros perfiles que han manifestado su inconformidad en ruedas de prensa, en eventos con respecto de cómo se está llevando el proceso. Pero cuando tú te pones a revisar cómo se está llevando el proceso, no encuentras justificación alguna para las declaraciones, porque en este momento, en este preciso momento, no hay decisión abierta con respecto a la candidatura a la presidencia. Entonces no se le está negando la posibilidad a nadie de tajo, a nadie se le está cerrando la puerta. Creo que son declaraciones que pretenden mermar de manera anticipada un proceso que habrá de llevarse a cabo, pero que no ha iniciado. En este momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue siendo jefa de gobierno. En este momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sigue siendo secretario de Gobernación. En este momento el canciller sigue siendo canciller, y tienen tareas. No tienen por qué estar pensando en su aspiración para 2024, sino en seguir fortaleciendo el movimiento junto con el presidente de la República. Preguntarte ahora para terminar, diputada, que siempre nos alcanza el tiempo, el compromiso que hay por parte de estos nuevos dirigentes, de estos nuevos políticos, como tú en este caso, que son muy jóvenes, ¿no? Traen carrera desde tiempo atrás y que han elegido un partido político para comenzar a hacer tareas por el país. ¿Cuál es el compromiso de los nuevos liderazgos políticos y los jóvenes? Pues el compromiso es seguir transformando la vida de la gente, justamente sin apropiarnos, sin heredar estas viejas prácticas que a todas luces debilitan el proceso democrático que está viviendo nuestro país. Nuestra tarea es hacerlo tan bien dentro de nuestra función como representantes populares o como funcionarios públicos, para que otras y otros jóvenes igual o más talentosos tengan mayores facilidades para acceder a estos espacios de representación y de toma de decisiones. Ahora bien, yo sí les voy a decir una cosa. Yo he revisado las distintas propuestas de candidaturas jóvenes que hay en todos los partidos políticos, y sí les puedo comentar que dentro de los partidos opositores, los candidatos jóvenes suelen ser utilizados solamente para cumplir la cuota, y además
fortalecer acuerdos de otro tipo, suelen ser sobrinos, primos, hijos, ahijados, en lugar de ser los jóvenes activistas que tienen formación, que tienen propuestas, que les mueve el corazón en lugar de la ambición de algún familiar o de algún padrino. En este proyecto de Morena es donde yo he encontrado desde muy corta edad justamente ese espacio, esa plataforma para construir de manera honesta, para construir de manera generosa, sin necesidad de tener un apellido, sin necesidad de tener dinero, sin necesidad de tener padrino. Y ojalá que mi ejemplo pueda brindarle esperanza a otras y otros jóvenes que están recientemente sumándose a la política, recordarles a ellas y a ellos que la política es el instrumento que tenemos para transformar vidas. Así es que, pues, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. ¿Tú consideras que estos jóvenes políticos que están en otros partidos de oposición son con un interés y con un padrino? Pues es que basta con revisar. Yo hasta la fecha no he encontrado un perfil a nivel nacional en un partido político opositor que sea menor de 30 años, digamos, para poder ser considerado joven dentro de los estándares internacionales o dentro de los estándares que impone el propio Instituto Nacional Electoral, que verdaderamente venga del activismo o que verdaderamente venga del trabajo en tierra durante muchos años o que verdaderamente venga de una aspiración legítima por transformar la vida de un pueblo, sino que veo todo lo contrario, perfiles que son utilizados, justo como lo comentaba, para cumplir con las cuotas y que suelen tener un apellido que ya no suena. Colosio, por ejemplo, ¿puede ser? Pues podría ser, digo, Colosio ganó la presidencia municipal de Monterrey. Desde luego, ya no sé si tiene menos de 30 años Luis Donaldo Colosio, pero me refiero en términos nacionales, es que yo no le doy la importancia que suelen darle muchos perfiles justamente a ese presidente, pero no me refiero a él, digamos, en términos particulares. Yo me pongo a revisar aquí en la Cámara de Diputados, me pongo a revisar en el Senado de la República, me pongo a revisar quiénes están ostentando espacios nacionales y no hay juventudes que vengan justamente del activismo. No lo he encontrado y si ustedes los conocen, por favor, avísenme porque me encantaría comunicarme con ellas y con ellos y a ver si es cierto que quieren transformar a México en lugar de pues andarle haciendo el caldo gordo a un partido político que está perdiendo espacios e incidencia, ¿no? Pues, diputada, te agradecemos mucho este tiempo para compartir con nosotros. Sabemos que tienes agenda ocupada, entonces muchas gracias por esta plática. A ti, Brenda.